siguiendo este eje que veníamos trabajando de modernidad-posmodernidad y ya desde una visión no tan general de lo que se entiende por posmodernidad, de la discusión por este prefijos post, de la discusión con respecto a, digamos, queden claro que no estamos en la misma época que en la modernidad cartesiana, ¿no? Pero, bueno, hay ciertas cuestiones que tienen continuidad para algunos, pero sí observamos que hay un cambio de época. Y este cambio de época se viene fisurando, se viene definiendo, ya veníamos observando y quienes a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, habían planteado ya esta puesta en sospecha del discurso de la modernidad, de las grandes narrativas, de estos metarrelatos, y dentro de ese marco pensar en, diríamos, la clase pasada se la dedicamos al texto de Estardías en estas generalidades, y hoy se la vamos a dedicar al texto de Arthur Danto, la introducción del texto. Arthur Danto es un filósofo estadounidense, es uno de los filósofos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Él venía de lo que se conoce en Estados Unidos como filosofía analítica, o sea, ligado a la lógica, ligado a la lingüística, y él mismo plantea de que cuando en el 64 descubre la obra de Andy Warhol y sus cajas de jabón brillo, le surgen nuevas preguntas, ¿no? Porque, ¿cuál sería? Le surgen problemas lógicos, ¿no? Porque él dice, bueno, ¿qué pasa con estas cajas que no son las mismas? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre la caja hecha y producida para la exposición y la caja del supermercado en donde se vende las cajas de jabón, ¿no? de jabón en polvo? ¿Cuál sería? Es decir, hay un problema lógico. Una misma cosa no puede tener dos definiciones. Entonces dice, acá se nos están quemando los papeles. No lo dice así, pero diríamos, un mismo objeto, ¿eh? Y en esa observación que él hace de estas obras que pertenecen, que fueron, bueno, realizadas por Warhol, totalmente idénticas a las que se podían comprar en el supermercado, empieza a reflexionar sobre el arte contemporáneo, ¿no? Y en eso hay una relectura, y por eso nos hemos detenido bastante en Hegel, porque hace una relectura de Hegel, ¿no? Para Danto el arte contemporáneo, digamos, de alguna manera el arte sigue un camino de autoconciencia. Y cuando llega a su autoconciencia, ¿no?, se habrá acabado el arte, ¿no?, como planteaba Hegel, ¿no?, esta dialéctica de superación, ¿no? Entonces, por ello podemos hablar de un fin del arte. De allí el título tan controvertido, podríamos decir, o tan gancho para el que no haya leído a Hegel, diríamos, ¿no? Entonces, este texto, que es Después del fin del arte, es un texto que llega en castellano, se publica en el 97 y que recupera esta larga tradición que tiene que ver con qué pasa con este arte contemporáneo. Y me parecía interesante esta reflexión, vincularla a ese marco, a ese contexto, para pensar en lo que sería lo moderno, lo posmoderno y lo contemporáneo, como los tres ejes
que ustedes les tendrían que quedar en estos grandes marcos estéticos para repensar el arte contemporáneo. Entonces, para Danto, lo que le va a marcar justamente esta nueva posibilidad, que él dice, bueno, primero fue Duchamp, que busca erradicar esa belleza en el 15, que después se expone en el 17, pero que incluso en su época no se daban... lo que está planteando es, ni siquiera los mismos Dada se daban cuenta del peso y del punto bisagra que es Duchamp para todo el arte posterior, ¿no? Y por el otro lado, él dice, bueno, a partir, eso se puede cuando se relee la obra de Duchamp, con este nuevo Dada, Neo-Dada, New Dada, es cuando empieza esta recuperación, porque también en ese contexto, en los 60, en el 64, cuando él recupera a Warhol, dice, bueno, lo que en realidad Warhol descubre es que la obra de arte podía ser ligada a una cosa real. Aún a pesar de que los grandes movimientos del 60, como el arte conceptual, el pop art, el minimalismo, el fluxo, hicieran un arte que no era lo que se dice imitativo. Curiosamente, dice él, en los años 70, la escultura y la fotografía desplazaron el centro artístico hacia la autoconciencia. Y por eso recuperar la figura de Hegel. En un reportaje que le hace Giovanna Borradori, que se llama Conversaciones Filosóficas, que le va haciendo a una serie de distintos pensadores, entre ellos a Danto, plantea justamente esta recuperación de la figura de Hegel, ¿no? Pone en evidencia el peso que tiene esta obra, él dice, una obra monumental como la estética, en donde habla de la materialización sensible de la idea. No pienso que se pueda ir mucho más allá de esto, dice Danto, ¿no? Siempre he creído que la idea que toma cuerpo sensible es una imagen imprescindible del acontecimiento artístico. En la medida en que el arte tiene una materialización sensible, no puede convertirse de nuevo en lo que era alguna vez, pura abstracción. Paradójicamente, ni siquiera el arte abstracto es ajeno a la materialización, ¿no? Por más conceptual que quieras, requiere de una materialización. La desaparición del arte no es, hablando filosóficamente, una posibilidad. No desaparecería esto que llamamos arte. Lo que sí desaparece, lo que sí se pone en cuestión es esta autorreflexión, esta autoconciencia de la obra de arte que se adquiere y que se adquiere a partir de estas bisagras, de estos artistas que lo ubican como bisagras, que serían Duchamp y Warhol, ¿no? Con Warhol, incluso a él le preguntan si lo conoció a Warhol y él dice que compartió una fiesta y que nunca se atrevió a hablarle, porque hablaban lenguajes distintos, pero que toda la fiesta, yo me lo imagino, ¿no? Estuvo dando vueltas y mirándolo a Warhol, ¿no? Que tiene que ver con esa admiración, ¿no? de un artista que había encontrado, ¿no? Diríamos, en donde se había hecho obra lo que había planteado muchos años anteriores, siglos anteriores, Hegel, ¿no? Ponen en evidencia preguntas que creo que es lo más interesante del siglo XX, ¿no? Estas preguntas, pues decíamos, ¿hasta dónde o cuáles son los límites del arte? ¿Hasta dónde una cosa es arte o no? ¿Hasta dónde aparece este problema de conocimiento ya, ¿no? ¿Puede cualquier cosa ser arte? ¿Qué lo distingue a cualquier cosa? ¿Qué lo distingue a algo para que sea arte y para que no sea arte, ¿no?
parecería que no habría diferencia, ¿no? Y acá es el gran aporte que se hace a partir de este concepto de los ready-mades que propone Duchamp, ¿no? De alguna manera Duchamp logra desarmar el edificio de la historia de la estética, ¿no? Que se dio desde la antigüedad, ya en los diálogos platónicos, hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque tomar un objeto de la vida cotidiana, resignificarlo, recontextualizarlo, o sea, para que para que tenga otro sentido, ¿no? Es decir, es el mismo objeto. En el caso del urinario, a diferencia de las cajas, ¿no? de brillo de sopa Campbell, aquí es el mismo objeto comprado en una ferretería que pasa a tener otra mirada, ¿no? Otra función, otro título, el famoso, bueno, incluso el migitorio, RMUT 17, cuando lo expone, se expone con una firma falsa, ¿no? En el borde, ¿no? Entonces, este Duchamp que propone, que presenta este urinal en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes, que busca incluso desarmar a esa organización, a los organizadores, ¿no? Porque acá aparece una obra y bueno, ¿y esto se puede exponer? Bueno, se rechaza, se admite, no se admite. ¿Qué se hace con este urinal? ¿Es un urinal o es una obra? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, acá aparece, ¿es un urinal y es útil? ¿O pierde la utilidad en tanto pasa a ser obra de arte? ¿Qué pasó con el ser útil de la obra? ¿No? Podríamos decir, para traerlo a Heidegger, ¿no? Bueno, una obra rechazada, ¿no? Pero filosóficamente esta obra tiene un peso porque durante muchos tiempos, durante muchos siglos, el arte tuvo que, diríamos, llevar en su mochila esta cuestión inherente a la belleza, ¿no? Es decir, como que parte de ser, parte del concepto de arte estaba vinculado a la belleza, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Era inherente al arte la belleza, ¿no? Después se pone eso en tensión, ¿no? Pero esta destrucción, este desvincular el arte de la belleza, por un lado, porque bueno, el urinal no es bello. Que algo pudiera ser arte sin ser bello es uno de los grandes aportes, podríamos decir, de Duchamp. Es uno de los grandes aportes para esta nueva concepción del arte, ¿no? Es más, Arenberg trata de plantear y dice, ha revelado una forma encantadora, liberada ahora de su finalidad funcional. Por lo tanto, este hombre ha hecho claramente una aportación estética. Y bueno, ¿cuál es el aporte estético de un urinal? El que no tiene, diríamos, goce estético. Se rompe, es una obra de arte carente de estética en este sentido de sensibilidad. No hay placer desde lo sensible, no place, pero tampoco produce displacer, ni placer ni displacer. Aquí, y vuelvo a Kant, se rompe esa tradición de el juicio de lo bello, ¿no? Se rompe con ello. De allí
el peso que tiene esta obra. Este objeto común, este objeto de ferretería, y se coloca en un significado nuevo, se coloca en un espacio nuevo, que rompe con la utilidad, pero que tiene que ver justamente con una autoconciencia del arte. Diríamos, supera este momento de derrota de lo artístico. Dije un montón de cosas hermosas y no grabé. Bueno, pero bueno, la idea entonces, la pregunta va a ser para el tablón que puedan ver qué entiende por contemporáneo y por posmoderno. ¿Por qué él no quiere que lo contemporáneo sea entendido como se entiende a diario, ¿no?, lo que es lo contemporáneo? ¿Por qué sería más? Y me interesa también que puedan observar este giro, ¿no?, que se da a partir de esta nueva época para pensar el arte, ¿no? Es decir, él recupera a Joseph Kosuth, un artista que me parece que yo los uso mucho para dar ejemplos en teorías del arte, porque, bueno, estos artistas conceptuales, ¿no? Dice, estoy en la página 35-36, le hacen un reportaje y él dice, era investigador, ¿cómo se define Kosuth? Era investigar la naturaleza misma del arte. Hegel, de nuevo volvemos a Hegel, y lo mismo y lo dice Danto. Dice, esto recupera la frase de Hegel, dice, el arte nos invita a la contemplación reflexiva, pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer científicamente lo que es el arte. Por eso, ¿no?, esta idea de la autoconciencia, ¿no? Es decir, ya, ¿no?, se deja de... aparece esta posibilidad de romper, entonces, en donde el arte ya tampoco le interesa un mensaje más allá del arte, es decir, no está al servicio de, no busca algo más allá, sino que el arte elabora cual collage usa esa historia, usa ese estado de la cuestión, ese modo de haber comprendido la obra a lo largo de la historia, pero ya para reflexionar sobre eso que no se hizo, ¿no? Obviamente, desde la contemporaneidad, desde el momento en que lo está haciendo, y uso el término contemporaneidad en el sentido desde esa situación en donde se está produciendo, ¿no? Hoy por hoy hay una reflexión filosófica, ¿no? ¿Por qué es tan complejo el arte contemporáneo? ¿Por qué no es para todo público el arte contemporáneo? Porque primero obliga a tener, como yo siempre digo, a ser parte de la parroquia para entender el chiste, utilizando cuando habla Freud del chiste, ¿no? Es decir, yo no puedo ir directamente a ver una obra de Beuys, una obra de Kosuth, una obra, bueno, ahí les dejé una obra de Bidlo, sin remitirme a toda esa reflexión filosófica sobre el arte. Pero que no se hace a partir de la filosofía, sino que se hace en la misma obra. Por eso esta idea de investigar la naturaleza misma del arte. Cuando la obra de arte puede ser cualquier objeto legitimado como arte, la pregunta surge: ¿por qué soy yo una obra de arte? ¿No? Entonces,
ahí aparece este quiebre que él ubica en los 70, los 80, ¿no? En donde aparece esta liberación de tener que hacer algo que supere lo anterior, hacer algo que ponga en discusión lo anterior, que se oponga a lo anterior, sino deslindar esta idea del límite, del linde, de la frontera, que se borra, ¿no? Que veníamos diciendo. Entonces, una nueva manera de comprender el arte, una nueva manera de hacer arte también obliga a una nueva manera de recepción de arte y una nueva manera de circulación del arte y de apropiación de esos espacios por donde circula el arte. Bueno, la semana que viene seguimos y revisamos. Verán que es un texto corto, ideal para estos días que deben tener todas poco tiempo.